Hola, hola, crocheteros y crocheteras. Sean todos bienvenidos a este su canal Mari Tejidos. Yo soy Mari y es para mí un placer compartir con ustedes un nuevo tutorial. Para la masterclass de hoy he preparado el paso a paso detallado de esta hermosa, moderna y juvenil bolsa. La vamos a estar trabajando con punto bajo doble, un punto divino que deja un acabado y una estructura muy bonita. Mira todos los detalles. Estaremos realizando la base unida a los laterales. Realizaremos esta hermosa manigueta y también les enseñaré la técnica para unir hebras cuando estén trabajando con punto bajo doble. Espero que me acompañes hasta el final de la clase, que disfrutes el proceso y lo pongas en práctica. Si es así, no olvides dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. También es importante para mí que compartas este contenido en todas tus redes sociales para que nuestra comunidad continúe creciendo y podamos llegar a personas con necesidades emocionales y terapéuticas. Recuerda que con el tejido el mundo es mejor. Vamos ahora a la lista de materiales seguido del paso a paso. Dos argollas mosquetón de 2 centímetros de diámetro, dos broches imantados con los espacios para realizar costura, una placa personalizada con el nombre del canal, esta es opcional, tijeras, una argolla mosquetón de 2 centímetros de diámetro, dos campanas para la borla, cinta métrica, aguja de tejer de 4 milímetros, esta será nuestra aguja principal, aguja de tejer de 3 milímetros, la usaremos para esconder hebras. Los herrajes y accesorios los puedes adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos. En la descripción del video les dejo el enlace a su página de compras. Voy a trabajar con trapillo pluma extra licrado. Este es de mi trapillo, un trapillo premium industrializado con una hebra de 2 centímetros de ancho. Es un trapillo suavecito, bastante licroso. Miren que al estirarlo la hebra recoge bastante, queda bien delgadito. Si estás interesada en adquirirlo, en la descripción del video te voy a dejar el enlace a su página de compras. También vas a encontrar ahí la cantidad exacta de material que nos gastamos en este proyecto. Realizamos un nudo deslizado y tejeremos cadenetas. Aquí tengo orejita en el ganchillo. Tomo hebra y deslizo dentro de esta orejita en el ganchillo, tomo hebra y deslizo. De esta forma vamos a trabajar las cadenetas hasta llegar a la número 33. Completé las 33 cadenetas y tienen una medida de 20 centímetros de largo. Vamos a trabajar este proyecto con punto bajo doble. Iniciamos la primera vuelta con punto bajo sencillo y a partir de la segunda vuelta iniciamos el punto bajo doble. Tomamos la cadeneta, miren que tenemos la parte derecha hacia adelante, giramos y acá en la parte de atrás vamos a ver las lomitas. Vamos a estar pasando la aguja debajo de la segunda lomita porque la primera lomita, que es esta, será nuestro punto de altura. Quiere decir que estaremos trabajando en la cadeneta número 32 porque la 33 será nuestro punto para subir cada vuelta. Pasamos la aguja debajo de cada lomita. Iniciamos debajo de la segunda lomita. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante y aquí damos altura. La altura la vamos a manejar a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Miren que aquí tenemos dos. Tomamos hebra nueva y pasamos por las dos. Tenemos aquí nuestro primer punto bajo. Pasamos debajo de la siguiente lomita. Tomamos hebra. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tomamos hebra nuevamente y pasamos por las dos. Repetimos el mismo proceso. Damos altura, tomamos hebra y cerramos. Debajo de la siguiente.
Así nos van quedando los puntos. Vamos a continuar repitiendo el proceso debajo de cada lomita hasta llegar a la última. Llegué a la última lomita, pasamos debajo, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por dos. Mari, ¿por qué le damos la altura a la orejita a nivel de la que está en el ganchillo? Para que todos los puntos nos queden parejos. Miren cómo se ven estos. Están completamente parejitos. Acá realizamos un punto de altura y con este finalizamos ya la primera vuelta de punto bajo. Aquí hemos realizado un total de 32 puntos. Verifique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Entonces aquí no vamos a girar la pieza de esta forma, sino que vamos a trabajar ida y regreso. Ida y regreso. Ahora subimos, ahora bajamos. Después subimos, después bajamos. De esta forma vamos a trabajar este patrón de puntos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a pasar la aguja. Miren que este es el punto de altura y este, que es la segunda cadeneta, es el primer punto. Este punto va a coincidir con el punto que está enfrente. Miren que de este lado también tenemos cadenetas. Aquí vamos a pasar la aguja en el centro de la segunda cadeneta y en el centro de la cadeneta que está enfrente, tomando solo estas dos hebras. Aquí. Y pasamos la aguja aquí en la cadeneta de enfrente. Miren que solamente vamos a estar tomando las hebras que están en la parte de arriba. De esta forma vamos a iniciar la vuelta número 2 y trabajaremos la pieza de ahora en adelante. Entonces acá pasamos en el centro de la siguiente cadeneta tomando la hebra de arriba. Aquí derechito al punto que está enfrente y vamos a tomar la hebra que está encima. Aquí debe coincidir un punto frente al otro hasta llegar acá al último punto. Pasamos la aguja en medio de la segunda cadeneta. Aprovechamos y escondemos esta hebra aquí en el centro y pasamos acá en el centro de la que está en la parte de atrás. Aquí. Así debes realizar el primer punto. Tomamos la hebra, pasamos por esas dos, damos altura aquí a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el punto. Aquí hemos realizado nuestro primer punto bajo doble. Ahora no se aprecia muy bien, pero a medida que vayamos trabajando van a ver la diferencia. Pasamos la aguja ahora en el centro de la siguiente cadeneta, aquí, y acá en el centro de la segunda de este lado, aquí. Tomamos hebra, pasamos por todas y aquí cerramos el punto. Pasamos en la siguiente cadeneta y acá en la que está enfrente. Cerramos aquí el punto. Repetimos el proceso. Miren que ahí ya terminamos de esconder la hebra. Pasamos en el centro de la cadeneta y de la que está enfrente. Tomamos hebra,
pasamos por todas y aquí cerramos el punto. Pasamos en la siguiente. Entonces así va quedando el punto. Miren en la parte de atrás, aquí coincide una cadeneta frente a la otra. Continuamos trabajando hasta llegar acá a las últimas dos cadenetas. Vamos a realizar acá el último punto. Miren dónde se ve la cadeneta y acá la última en la parte de atrás. Pasamos en el centro de la cadeneta tomando la hebra de arriba y también en la que está enfrente. Acá pasamos en el centro y miren que tomamos la hebra que está arriba. Aquí tenemos dos, tomamos hebra, pasamos por esas dos y aquí cerramos el punto. Hacemos caneta al aire y finalizamos acá la segunda vuelta. Miren cómo se ve la vuelta con punto bajo doble acá en la parte de atrás. Ahora, como es la primera vuelta, no se nota mucho la diferencia, pero a medida que vayamos subiendo ya se va a distinguir mucho mejor el patrón de puntos. Acá realizamos un total de 32 puntos. No vamos a estar trabajando ningún tipo de aumento. Vamos a iniciar ahora la vuelta número 3 y esta miren que ya es de regreso. Pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta, tomando siempre en todas las vueltas la hebra que está en la parte de arriba. Acá, a partir de la tercera vuelta, de este lado cambia. Miren que ya no tenemos cadenetas, sino que tenemos esta hebra en la parte de abajo. En el centro vamos a ver estas lomitas y acá arriba vamos a ver una hebra. Vamos a estar pasando la aguja debajo de esa hebra, solamente de la hebra, acá de este lado, no de la lomita. Miren que esta es la lomita, no vamos a tomar la lomita. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y en la hebra que está enfrente, solamente la hebra. En el centro de la cadeneta y de la hebra que está enfrente. Aquí debe coincidir una cadeneta, una hebra, una cadeneta, una hebra hasta llegar a la última. Pasamos la aguja debajo de la segunda cadeneta y de la hebra que está enfrente. Miren que tenemos la aguja completamente rectecita. Tomamos hebra, pasamos por las dos, damos aquí un poquito de altura y cerramos el punto. Pasamos en el centro de la siguiente cadeneta y de la hebra que está enfrente. Tomamos hebra, pasamos por las dos y aquí cerramos el punto. A medida que lo vayan practicando, van a ir realizando el proceso mucho más rápido. Así que no se preocupen, tengan mucha paciencia al momento de realizar este punto. Vamos a realizar acá la penúltima cadeneta y acá en la última, miren dónde se ve la cadeneta, está escondida por esta lomita. Aquí rodamos un poquito la lomita y miren dónde se ve la cadeneta. Pasamos debajo y justo enfrente está la hebra, mirenla aquí. Ahí. Realizamos acá el último punto y hacemos cadeneta al aire. Aquí hemos finalizado la vuelta número 3 y este es todo el proceso. Miren que es bastante sencillo este punto. Ahora, ¿qué hacemos? Giramos la cadeneta de esta forma y trabajamos la vuelta número 4 de regreso. Pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta
y en la hebra que está justo enfrente. Miren aquí, acá en la parte de atrás tenemos la lomita y de este lado la hebra más grande. Solamente vamos a estar trabajando en la primera hebra que está justo enfrente de la cadeneta. Entonces acá tomamos hebra, pasamos por las dos, damos altura, tomamos hebra y cerramos el punto. Pasamos en el centro de la siguiente cadeneta y de la hebra que está enfrente. Miren que el proceso es bastante sencillo. Vamos a continuar trabajando todas las vueltas de esta forma hasta llegar a la altura deseada. Yo voy a ir adelantando el proceso y ya les muestro hasta qué altura y cuántas vueltas vamos a realizar. Ya estoy finalizando la vuelta número 28. Vamos a realizar acá el último punto, pasamos en el centro de la cadeneta y en la hebra que está en la parte de atrás, tomamos hebra, pasamos por las dos, damos altura y acá cerramos el punto. Hacemos cadeneta al aire y así nos va quedando la pieza con punto bajo doble. Miren cómo se ven estos puntos tupiditos y las hebras bien bonitas, bien organizadas. Acá realizamos 28 vueltas. Te voy a mostrar cómo las vas a identificar. Esto lo puedes hacer de dos formas. La primera, te ubicas donde están las lomitas y la vas contando de dos en dos. Lo tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12. La segunda es contar cada lomita, girar la pieza y continuar contando de este lado. Entonces lo vamos a hacer de la segunda forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Giras. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Entonces ahora vamos a trabajar una última vuelta y esta va a ser la número 29, ya para darle un acabado a esta abertura. Aquí tenemos orejita en el ganchillo, giramos la pieza y vamos a estar pasando la aguja ya no en el centro de la cadeneta, sino debajo de la cadeneta completa. Pasamos la aguja debajo de toda la cadeneta y de la hebra que está enfrente. Aquí realizamos un punto, pasamos nuevamente debajo de toda la cadeneta y de la hebra. Pasamos debajo de la siguiente. Así nos quedan los puntos bajos y de este lado miren cómo se ve. Acá hemos ido cerrando ya esta abertura. Entonces vamos a continuar trabajando punto bajo hasta llegar acá a la última cadeneta. Vamos a realizar el último punto, pasamos debajo de toda la cadeneta y de la hebra que está en la parte de atrás. Aquí damos altura y cerramos. Acá cortamos la hebra, sacamos. Con la ayuda de una aguja más delgada, vamos a esconder la hebra sobrante en la parte de atrás de la pieza. Mari, ¿cuál es la parte de atrás? Mira que esta es la parte derecha porque tenemos los puntos hacia el frente. Si giramos, miramos que acá atrás finaliza con lomitas. Entonces tomamos la hebra que hemos cortado, pasamos debajo de esta primera lomita, pasamos acá la hebra, aquí acomodamos muy bien y escondemos de este lado debajo de los puntos.
Podemos pasar acá. Al finalizar, debajo de la hebra, vas a colocar un punto de silicona o realizar una costura pequeña con aguja e hilo para evitar que la hebra se salga más adelante. Aquí cortamos el excedente y escondemos la puntita. De esta forma vas a esconder todas las hebras en este proyecto. Ya tenemos la primera pieza lista. Este es el acabado, miren qué bonito. Aquí realizamos un total de 29 vueltas. Te voy a dar ahora las medidas. De largo finalizó con 25 centímetros y medio. De alto 15 centímetros. Si quieren realizar el bolso un poquito más grande, en esta primera pieza van a iniciar agregando más cadenetas al inicio. Nosotros comenzamos con 33, ustedes pueden ir sumando de 2 en 2 hasta llegar al largo deseado. Para darle el alto, van a continuar trabajando las vueltas con punto bajo doble hasta llegar a la altura deseada y en la última vuelta van a realizar la de punto bajo para darle el acabado final. Y si te preguntas, Mari, ¿puedo trabajar este proyecto con otro material? Claro que lo puedes hacer, puedes adaptar el proceso al material que tengas disponible. Este puede ser cordón seda, cordón PIP, hilo macramé, cordón de poliéster. Lo que debes tener en cuenta son las medidas porque estas van a variar dependiendo del grosor. Ahora vamos a trabajar otra pieza igual a esta. Aquí ya adelanté el proceso y estoy finalizando la vuelta número 29, pero acá no la estoy realizando debajo de la cadeneta completa, sino que estoy finalizando el proceso como lo hemos venido trabajando, pasando la aguja en el centro de la cadeneta y en la hebra que está en la parte de atrás. Realizo aquí el último punto y hacemos acá cadeneta al aire. Miren que la pieza es igual a la anterior, tiene el mismo tamaño y las mismas medidas. Entonces esta la vamos a reservar y continuamos trabajando acá. Esta viene siendo la parte trasera del bolso y la primera pieza es la parte de enfrente. Entonces acá vamos a realizar ahora lo que va a ser la tapa. Continuamos trabajando con punto bajo doble, pero aquí realizaremos una disminución al inicio y una disminución al final. Tenemos orejita en el ganchillo, acomodamos la pieza y estaremos pasando la aguja no en la segunda cadeneta, sino en la tercera. 1, 2 y 3 acá. En la hebra que está enfrente, pasamos debajo de la segunda. Aquí. Miren que vamos a dejar estas sin trabajar. Pasamos la aguja debajo de la tercera cadeneta en el centro y en la hebra que está en la parte de atrás. Miren que es la que está justo debajo de ese punto. Tomamos hebra y realizamos aquí punto bajo. Ya tenemos acá la primera disminución. Pasamos en el centro a la siguiente cadeneta y en la hebra que está en la parte de atrás. Aquí vamos a continuar trabajando los puntos hasta llegar al último. Llega al último punto, este no lo vamos a trabajar. Realizamos aquí cadeneta de altura y finalizamos la vuelta número 30 realizando una disminución al inicio y una disminución al final. Iniciamos la vuelta 31
pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y en la hebra que está enfrente. Miren que dejamos el último punto, realizamos acá, punto bajo. Pasamos en el centro de la siguiente cadeneta y en la hebra que está enfrente. Pasamos la aguja en la siguiente. Realizamos el último punto, pasamos en el centro de la cadeneta y en la hebra que está en la parte de atrás. Hacemos cadeneta al aire y finalizamos la vuelta 31 con un total de 30 puntos. Iniciamos ahora la vuelta número 32. Acá vamos a estar realizando la tapa del bolso. Ustedes la pueden hacer del tamaño deseado. Lo importante es que no sobrepase el tamaño de la base. Pueden hacerla hasta la mitad, un poquito más abajo. Aquí el proceso es el mismo que hemos venido realizando. Ya no trabajaremos ningún tipo de disminución, sino que lo haremos ida y regreso hasta llegar a la altura. Yo voy a continuar trabajando y ya les muestro cuántas vueltas vamos a realizar. Ya completé las vueltas en la tapa del bolso. Aquí realicé 11 vueltas para un total de 22 vueltas. De este lado nos ubicamos en la primera vuelta de la tapa. Contamos las lomitas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 en la parte de atrás serían 22 y acá vamos a hacer el cierre como lo hicimos en la pieza anterior con punto bajo. Entonces tenemos aquí orejita en el ganchillo, giramos, pasamos debajo de la cadeneta completa y en la lomita que está enfrente, acá en la hebra. Realizan acá punto bajo, pasan debajo de la cadeneta siguiente y en la hebra de enfrente realizamos el último punto, pasamos debajo de toda la cadeneta y de la hebra que está enfrente. Aquí cortamos la hebra, hacemos cadeneta al aire, sacamos la hebra, finalizamos ya la vuelta número 23 con punto bajo, realizando aquí un total de 30 puntos. Miren cómo queda la pieza. Vamos ahora a esconder esta hebra sobrante debajo de los puntos como realizamos la anterior. De alto, la pieza finalizó con 26 centímetros y medio, de ancho en la tapa 23 centímetros. Vamos a realizar ahora los laterales y la base. Esta la tejeremos en una sola pieza y realizaremos un total de 112 vueltas. Aquí vas a estar contando las lomitas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lomitas. Por 2 serían 28 vueltas que debo realizar en este lateral y 28 del otro lateral. Acá en la parte de abajo tenemos 32 puntos y en la base estaré tejiendo 28 lomitas. ¿Por qué no tejo las 32 lomitas? Porque me quedaría la base muy grande. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a iniciar trabajando el primer lateral, coloco un marcador y continúo trabajando la base hasta llegar a este extremo donde colocaré un marcador y después continuaré trabajando el siguiente lateral. A medida que vayan tejiendo la pieza van a ir midiendo hasta que la base quede justo en ese espacio. Realizamos un nudo deslizado y tejeremos 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giramos la cadeneta y pasamos la aguja en la lomita que está en la parte de atrás. Pasamos la aguja debajo de la segunda lomita, tomamos hebra y realizamos acá un punto. Pasamos debajo de la siguiente
Acá debajo de la última lomita, realizamos punto de altura y aquí hemos finalizado la primera vuelta con 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Giramos la pieza y vamos a trabajar ahora de regreso. Aquí aprovechamos y escondemos la hebra encima de este punto y pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta y en el centro de la que está enfrente. Tomamos hebra, pasamos por toda y realizamos punto bajo. En el centro de la siguiente cadeneta y de la que está enfrente, realizamos acá el último punto, pasamos en el centro y en el centro de la cadeneta que está en la parte de atrás. Hacemos punto de altura y acá finalizamos la segunda vuelta con punto bajo doble. Realizamos la tercera pasando en el centro de la segunda cadeneta y de este lado debajo de la primera hebra. Miren aquí. Realizamos punto bajo, pasamos la aguja en el centro de la siguiente y en la hebra que está en la parte de atrás. Miren que el proceso es el mismo que realizamos en la pieza anterior. Realizamos acá, cadeneta al aire, pasamos la aguja en el centro de la siguiente cadeneta y en la hebra que está en la parte de atrás. De esta forma voy a continuar trabajando las vueltas hasta llegar a la vuelta número 112. Acá estaba realizando la vuelta 110 y la hebra con la que estaba trabajando me salió con este pedacito añadido. Esto es normal que suceda. Lo que debemos hacer es cortar el pedazo y agregar la hebra nueva. Quiero aprovechar esta oportunidad para compartir contigo y enseñarte una técnica que a mí me ha funcionado muy bien y sé que para ti será de mucha ayuda, porque el objetivo no es solo enseñarte un modelo, sino darte las herramientas para que puedas poner en práctica este conocimiento en otros proyectos. Acá debes finalizar el punto y tener orejita en el ganchillo. La hebra que cortaste la vamos a guardar en medio de estos dos puntos, aquí en ese espacio. Vas a pasar la aguja en el centro de la siguiente cadeneta y en la hebra que está en la parte de atrás. Tomas la hebra nueva, dejando un pedacito para esconder debajo de los puntos. Tomas la hebra, pasas por todas, das altura y realizas el punto. Acá vas a completar o finalizar la vuelta que estés realizando. Mira que aprovechas y escondes la hebra en la parte de abajo. Aquí realizamos cadeneta al aire, giramos la pieza y de este lado vas a ver el excedente. Vas a tomar una aguja más delgada, vas a ubicar acá en el centro del punto que está justo encima, pasas en el centro de la cadeneta y debajo de la lomita que está en la parte de atrás, vas a tomar la hebra sobrante y la vas a llevar hacia adelante. Vas a pasar la hebra debajo de la cadeneta completa. Entonces aquí acomodas muy bien y vas a esconder debajo de los puntos. Y realizo cadeneta al aire y te muestro el resultado. Acomodas muy bien y mira cómo se ve acá en la parte de adelante y mira cómo queda en la parte de atrás. Si ves que no se nota, vamos a realizar la vuelta 112. Pasamos la aguja acá debajo de la cadeneta completa y en la hebra que está en la parte de atrás. Acá vamos a cerrar este espacio con punto bajo
Realizamos acá el último punto. Ya finalizamos esta base. Este sería el resultado. Trabajamos acá un total de 112 vueltas. Trabajé 28 vueltas, coloqué el marcador. Acá realicé 56 vueltas, coloqué el marcador y de este lado finalicé con las 28 vueltas del siguiente lateral. De largo finalizó con 56 centímetros, de ancho 4 centímetros. Vamos a trabajar una pieza igual a esta con la misma cantidad de puntos al inicio y aquí lo que va a variar es la altura. Ustedes van a escoger el largo que le quieran dar porque esta va a ser la manigueta del bolso. Aquí ya adelanté el proceso. Miren que es una pieza igual a la anterior. Tiene el mismo ancho de la pieza que hemos trabajado. Miren. En esta pieza trabajé un total de 88 vueltas y tiene unas medidas de 44 centímetros de largo y de ancho 4 centímetros. La última vuelta la trabajé con punto bajo ya para hacerle el cierre a la abertura y esta es la vuelta 88. Escondí la hebra en la parte de atrás de los puntos como hemos realizado las anteriores y así finaliza la manigueta o asa de nuestro bolso. Vamos a estar cortando una hebra con 2,5 metros de largo para realizar la costura. Esta la vamos a hacer con la ayuda de una aguja lanera de forma envolvente. Sacamos esta hebra, pasamos la hebra en la aguja y acá vamos a iniciar la costura del primer lado. Yo voy a estar tomando la pieza que tiene la tapa y aquí vamos a ubicar la parte derecha, que es donde están los puntos bajos. Y mira que la parte de atrás es donde finaliza con lomitas. Vamos a estar tomando la pieza con la parte derecha hacia arriba. Tomamos acá el lateral y mira que este también tiene la parte derecha hacia arriba. Acomodamos acá y aquí te voy a mostrar dónde estaremos realizando los puntos. Pasamos la aguja, mira que acá tenemos una lomita. Vamos a estar tomando la primera hebra que está en la parte de afuera. Acá, mira que acá está la lomita. Y acá, mira que también tenemos lomita y debajo dos hebras. Vamos a estar tomando la hebra que está en la parte de arriba. Este primer punto lo vamos a realizar pasando la aguja debajo de la hebra acá en la pieza. Miren que es la primera. Y acá en el lateral, este viene siendo la primera vuelta. Pasamos debajo de esta hebra y acá debe salir aquí donde está esta cadeneta. Acá, ahí. Pasamos ahí por todas. Acomodamos aquí muy bien el punto, estiramos y vamos a llevar la hebra hacia adelante, pasando acá, debajo de la siguiente hebra y acá en la lomita que está acá en la parte de atrás, acá en la primera. Aquí tratemos de que la hebra esté bien organizada. Ajustamos bien, llevamos la hebra nuevamente hacia adelante, pasamos acá debajo de la primera hebra y de la primera que está encima. Acá en la siguiente pasamos debajo de la hebra y de la hebra que está encima del lateral acá. Ajustamos acá muy bien, pasamos acá debajo de la primera hebra. Vamos a realizar los últimos dos puntos. Trabajamos en este, pasamos debajo de la hebra y acá de este lado. Organizamos acá muy bien la hebra. Retiramos el marcador
Acá de este lado podemos ver la lomita y acá las dos hebras. Pasamos debajo de la primera y de la que está enfrente. Finalizamos la costura de este lado. Mira cómo se ven las hebras bien organizadas y los puntos no quedaron muy ajustados. Vamos ahora a trabajar de este lado, acá en la base. Acomodamos y podemos ver que acá en la parte de abajo tenemos solo hebras. Vamos a estar pasando la aguja debajo de la hebra y de la lomita que está enfrente. Aquí. Pasamos debajo de la siguiente hebra y si enfrente no está la lomita, pasamos acá en esta parte. Mira que aquí hay una lomita y debajo hay una hebra. Como tenemos en este caso, tenemos más hebras que lomita, vamos a estar acomodando la pieza de esta forma. Entonces, si pasas acá debajo de la hebra y enfrente está la lomita, ahí realizas el punto. Llevas la hebra hacia adelante, pasas acá debajo de la siguiente hebra y mira que enfrente ya no está la hebra, sino que está la lomita. Pasas ahí en medio de esa lomita aquí. Ajustas ahí el punto, pasas debajo de la siguiente hebra y mira que acá encima, si está la hebra de la base, pasas por las dos, ajustas el punto, llevas la hebra hacia adelante y pasas debajo de la siguiente. Acá, mira que también tenemos la hebra de enfrente, pasas en el siguiente, mira acá, acá en el siguiente, mira que ya no está la hebra, sino está la lomita, pasas ahí debajo, mira que está una hebrita debajo de la lomita. Vamos a realizar acá los dos últimos puntos. Pasamos debajo de esta hebra y en la hebra que está enfrente, acá en la última. Y mira que estamos en la última antes del marcador. Acomodamos acá, retiramos el marcador. Pasamos la aguja en la primera hebra y acá en la que está enfrente. Ajustamos ese punto. Pasamos acá. Ya para finalizar este lado, vamos a realizar los últimos dos puntos. Acá pasamos debajo de la última hebra y acá enfrente vamos a pasar acá en la orejita que está arriba, aquí en la orejita que está arriba y acá debajo de esta hebra. Pasamos la aguja primero acá en la hebra, en la lomita y acá en la hebra que está en la parte de arriba. Acomodamos estos puntos, si les ven que quedan muy ajustados o que están muy sueltos, ajustan acá y acá jalan. Van a pasar la hebra acá en el punto que está enfrente, aquí. Y esconden debajo de los puntos. Vamos a colocar la siguiente. Ubicamos la pieza con la parte derecha hacia arriba. Miren que es aquí donde finaliza la vuelta con punto bajo. Colocamos hacia arriba. Iniciamos de este lado. Y vamos a estar pasando acá, debajo de la primera cadeneta, la que está en la parte de arriba. Pasamos debajo de todas para darle mayor fuerza a ese primer punto. Y acá en el cuerpo del bolso también pasamos debajo de la primera cadeneta. Primero en este lateral y después vamos acá en la parte de arriba.
Dejamos un pedacito de hebra para esconder debajo de los puntos. Pasamos acá, debajo de la primera hebra de este lado y de la que está enfrente. Pasan la aguja debajo de la primera hebra de este lado y de la que está enfrente. Y repiten el mismo proceso por toda la orilla de la pieza. Ya terminé la costura del segundo lateral. Acá pasé la aguja debajo del último punto y llevé la hebra en la parte de atrás, escondiéndola debajo de los puntos como hicimos de este lado. Vamos a colocar dos broches, uno en cada extremo de la bolsa. Ubican primero la parte delgada, acá en las esquinas de la tapa, acá de este lado. Acomodan muy bien, centran muy bien el broche y van a realizar costuras con nylon y aguja. Este nylon es calibre 30. El proceso es muy sencillo, van a estar pasando la aguja ida y regreso en cada espacio del broche hasta que este quede bien ajustado. Deben asegurarse de que no se note mucho el nylon en la parte de atrás y que el broche quede bien centrado. Llevamos la aguja hacia atrás. Llevamos nuevamente hacia adelante. Aquí salimos dentro del espacio. Ahora llevamos hacia atrás y lo vamos a hacer fuera del espacio. Repetimos nuevamente. Llevamos la hebra hacia adelante, pasando la aguja dentro del espacio. Este proceso en cada agujerito lo pueden repetir 3 veces hasta que quede bien ajustado. Terminé la costura de los dos broches que van en la parte superior. Vamos a colocar ahora estos que son más gruesos. Ubicamos encima, tomamos la pieza, acomodamos la tapa, levantamos de este lado y acá sujetamos el broche. Colocamos acá atrás una aguja lanera y vamos a realizar costura sencilla en cada espacio hasta que el broche quede bien ajustado. Rematamos las punticas y escondemos debajo de los puntos. Repetimos el proceso con el siguiente broche. Terminé de colocar los broches. Acá lo coloqué a la misma distancia y del mismo alto. Miren que quedaron bien ajustaditos. Cerramos la tapa. Vamos a estar colocando la argolla en la manigueta. Esta es de 4 centímetros. Vamos a tomar acá como la parte derecha. Colocamos la manigueta acá en la bolsa. Vamos a realizar ahora la borla. Aquí corté 8 hebras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y de largo tienen 32 centímetros. Tomamos una hebra más corta y que sea más delgadita. Pasamos en el centro. Ubicamos muy bien y aquí realizamos dos nuditos. Verifiquen que tengan el mismo largo. Realizamos uno y acá realizamos el segundo. Cortamos las punticas. A la campana le puedes colocar un punto de silicona para fijar mejor el trapillo. Ingresamos dentro. Aquí nos ayudamos con el destornillador. Ajustamos los tornillos. Voy a colocarle dos borlas a la bolsa. Esta ya la había realizado y esta fue la que trabajé con ustedes. Pensé que se estaba grabando y corté las puntas. Lo que hice fue acomodar las dos y emparejar acá de esta forma. Cortamos las punticas. Vamos a colocar la argolla con dos pedacitos de cadena. Abrimos aquí, nos ayudamos con una pinza, colocamos la borla.
Hemos finalizado todo el proceso de la bolsa. Este sería el resultado final. Miren qué bonita, todos los detalles, los acabados del punto. La bolsa quedó pesando 690 gramos. Esa es la cantidad exacta que me gasté de material en este proyecto. Te voy a dar las medidas finales. De alto, finalizó con 18 centímetros. De alto con la manigueta, 35 centímetros. De ancho, 27 centímetros. Gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que hayas disfrutado todo el proceso y que lo pongas en práctica. Si es así, no olvides dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Y si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y que actives también la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Nos vemos en un próximo tutorial. Dios los bendiga. Chao.